Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 93 de nuestra primera temporada, contamos con el pastor Gilberto Rufat, que estará compartiendo una exposición desde el Antiguo Testamento afrontando el problema del dispensacionalismo, explorando las raíces del pensamiento dispensacionalista y desenmascarando las inconsistencias a la luz de la palabra. A lo largo de las escrituras veremos cómo el plan redentor de Dios nunca ha cambiado, siempre ha habido un solo plan y Cristo es el centro. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Solo a unos eventos del fin del mundo no es correcto. Esos eventos responden a un plan. Y por eso comenzamos en Génesis, para poder ver cómo inició ese plan, por qué se desarrolla como se desarrolla. Hay algunos libros de la Biblia que me gustaría que pudiéramos, aunque fuera a vuelo de pájaro, pasar para poder ver ese hilo conductor, ese soberano plan de Cristo. Y quisiera comenzar hoy en la mañana en el libro de Deuteronomio. Me gustaría que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Deuteronomio. Todavía estamos bajo la consideración de los judíos en el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento. Esa primera división, la ley, Moisés. Deuteronomio viene a ser el quinto libro. Y lo que quiero que vean ahora, antes de pasar a Daniel, Mateo, no sé hasta dónde podamos llegar hoy, cómo lo que vimos en Génesis continúa viéndose a través de los libros de la ley y específicamente aquí en Deuteronomio. Vimos ayer cómo Dios coloca a un hombre como cabeza, representante de toda la creación, llamado Adán. Le dio unas órdenes claras, explícitas. Debía glorificar a Dios y junto a su esposa levantar familias para la gloria de Dios. Debían expandirse sobre la faz de la tierra. Pero sabemos que fue tentado, cayó y hubo repercusiones por causa de ese pecado original. El problema del hombre consistía no en su periferia, no estaba fuera de él. El problema del hombre estaba dentro del hombre. Pero no un problema dentro del hombre por motivos de que a Dios le faltara algún ingrediente, no haya soplado bien cuando colocó el nefesh o el alma en el hombre, sino por razón del pecado. El pecado trastocaría el ser. Dañaría, afectaría esa imagen con la que el hombre fue creado. Así que el problema desde Génesis radica en el corazón. Todas las demás cosas en lo exterior son agentes que pueden motivar, incidir, fomentar el mal en nosotros. Pero el mal no está fuera de nosotros. El mal está en nosotros. Y a no ser que Dios haga una obra transformadora en ese corazón, estamos perdidos. La Biblia dice que somos esclavos, que nuestra tendencia es a rebelarnos, a no obedecer la ley de Dios, a ser egoístas por naturaleza, egoístas irracionales, solo pensamos en nosotros, usamos a los demás como escalones en ocasiones hasta para levantarnos, no amamos a nuestro prójimo, pero no lo podemos amar porque no amamos a Dios. Aún el decálogo evidencia que es necesario primero que el hombre tenga una correcta relación con Dios para que luego pueda entender quién Él es y en ese entendimiento pueda respetar a su prójimo. Dios tendría un plan y ese plan estaba en un segundo Adán. La salvación no se podría conferir por justicia o por mérito, no había ningún mérito, pero sí sería llevada a cabo por una obra de gracia a través de un medio o un arca. No el arca en la que se montó Noé, Cristo. Él sería un cordero inmolado, ya destinado desde antes de la fundación del tiempo. Como se establece en 1 de Pedro, capítulo 1. Es evidenciado en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo.
Dios lo va a detener y le va a decir, ya he visto. Y Abraham va a ver aquel carnero encajado y era parte de la provisión de Dios. Se llevó a cabo una adoración a Dios. Dios proveería un Salvador. Ese Salvador finalmente vimos que vendría según la promesa de Génesis capítulo 49, específicamente en el versículo 10, vendría del linaje de Judá. Judá no era el primer hijo de Israel o Jacob, era el cuarto. No sé si se han fijado cómo el propósito y el designio de Dios establecen todo, que nada sucede como los hombres lo esperaban. Abraham quería que Dios bendijera a Isaac, a Ismael, y Dios le dice, no es Ismael. Mi promesa se va en Isaac. Luego Isaac va a tener hijos con Rebeca y le van a nacer de esa relación Jacob y Esaú. Eran gemelos, pero el primero que sale es Esaú y Dios le dice, no, ¿sabes qué? El mayor va a servir al menor. Y luego cuando Jacob ya está mayor y va a bendecir a sus hijos, uno esperaría que tal vez la bendición cayera sobre el primogénito Rubén, y le dice, no es Rubén, la bendición cae y el Mesías viene por medio de Judá. Porque nuestro Dios es soberano, porque nuestro Dios determina, Él hace. No como Él quiere, como nosotros lo entendemos, porque nosotros entendemos como Él quiere como algo malo, como algo ajeno, como algo que podría no ser bueno, porque pensamos en nosotros. Pero cuando usted entiende que Dios nunca puede actuar fuera del marco de quien Él es, de su voluntad, entonces todas sus acciones son santas. En todas sus acciones hay amor. En todas sus acciones impera la justicia. Porque Dios no puede ir en contra de su propio ser. Nosotros lamentablemente en muchas ocasiones actuamos contrario a lo que decimos ser. Cuando estamos en el libro de Deuteronomio, que les he pedido en el capítulo 4 que abran sus Biblias, estamos en lo que algunos llaman la segunda ley. No hay tal cosa como una segunda ley. La razón por la que se le llama Deuteronomio segunda ley, usted lo va a escuchar, no es que es impropio, pero la razón por la que se llama segunda ley es porque el pueblo que sale de Egipto, ese pueblo que ya había sido profetizado, saldría en Génesis capítulo 15. Por eso tenemos el segundo libro, el Éxodo, cuando van a salir. Ese pueblo que sale no va a entrar a la tierra de Canaán. Y no van a entrar a la tierra de Canaán, claramente la Biblia define por qué, específicamente en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, porque nunca creyeron. La evidencia o la gota que colmó la copa de la ira de Dios fue cuando enviaron los espías. 10 de ellos dijeron, no vamos a poder entrar. Solo Josué y Caleb dijeron, entremos y poseamos la tierra. Si Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros, entremos y tomemos aquello que Dios nos ha dado. Aquella generación fue condenada a morir en el desierto. Y lo interesante en la historia es que sus hijos, aquellos que ellos pensaban iba a ser su debilidad en una guerra, porque todavía no habían aprendido a defenderse, fue exactamente el grupo que Dios seleccionó para que entrara, de 20 años hacia abajo. Los que no tenían nada para poder pelear, no tenían lo que se requería según los mayores para vencer, fue ese grupo al que Dios seleccionó, como siempre en la Escritura, para que toda la gloria y la honra y el poder sean dados a Dios. Así que se le llama una segunda ley porque Moisés va a tener que ahora decirle a estos que nacen en el desierto, recordarles el juicio que Dios había traído sobre sus padres y lo que Dios requería para que ellos pudiesen disfrutar de las bendiciones de la tierra de Canaán. Canaán también representa a Cristo porque es el lugar de reposo. Por eso Hebreos capítulo 4 dice que los que hemos creído en Cristo hemos entrado en ese reposo. Nunca ha sido un pedazo de tierra la parte más sagrada o santa del planeta. Es una persona. Y es triste que la mayoría de nosotros, lo que hemos escuchado, posiblemente lo que te cree que de todo el planeta Tierra hay un pedazo que es más santo o es más espacial que los demás. Y que posiblemente por eso hay una guerra y un conflicto en algún área en Israel, porque ese pedazo de tierra es muy santo. Y claro, lo asociamos a otros eventos como Moisés siendo llamado y aquel lugar donde está la zarza ardiente, y decimos que hay lugares que son muy santos. Todo le pertenece a Dios. Y lo que hace algo santo es que
que Dios lo santifique, que Dios lo parte, que cumple el propósito divino. Vean cómo la experiencia del corazón del hombre continúa siendo descrita en Deuteronomio capítulo 4, donde Dios le va a decir a ese pueblo que va a entrar, aprended pues, versículo 39, Deuteronomio 4, 39. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. El problema es que ese corazón necesitaba ser transformado, pero el judío pensó que por el mero hecho de ser descendientes de Abraham ya eran parte del pacto y que ya ellos tenían una relación con Dios, cuando Dios por medio de la ley los estaba llamando al arrepentimiento. Habíamos dicho ayer que parte del propósito de la ley era confrontarlos. Son 613 mitzvot o mandamientos que cubren diferentes áreas de la vida, del quehacer de los hombres, y que tenían la finalidad de demostrar cómo fallamos en muchas áreas, para que el hombre, al ver que no da la medida, que todo el tiempo está en rebeldía o en contra de Dios, entendiese la necesidad de un Salvador. Pero el pueblo no vio en la ley un medio que evidenciaba su maldad, sino una escalera por medio de la cual podían llegar al cielo. En otras palabras, que tomaron la ley como si fuese un plan segundo o un plan para ellos. Nosotros podemos ser justificados por medio de la obediencia a la ley, pero nadie puede ser justificado por medio de la obediencia a la ley. El medio hermano de Jesús, Santiago, dice que si cumpliésemos todos los mandamientos y ofendiésemos en uno solo desobedeciésemos un solo mandamiento, somos reos de muerte. ¿Hay alguien que puede cumplir la totalidad de la ley? No existe un hombre. El único que ha existido, porque era Dios, es Jesús. Ningún otro hombre ha cumplido la totalidad de lo que Dios demanda. Así que no había salvación por medio de ello. Deuteronomio capítulo 5, miren lo que ahora Moisés le va a declarar al pueblo. En el versículo 29 dice, escucha bien, continúa hablando del corazón. ¿Quién diera que tuviese tal corazón? ¿Qué corazón? El corazón para obedecer a Dios. Recuerden que en el capítulo que continúa, si no ha leído Deuteronomio 6, está el famoso Shema. Ese resumen que llama al pueblo de Israel, que debe amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te he dado, dice Dios, las guardarás, se las dirás a tus hijos cuando amanezcas, mientras compartas con ellos, cuando te acuestes. Y dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen el corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? No es cumplir los mandamientos de Dios un domingo en algún culto en la semana. No es escoger qué preceptos o ordenanzas vamos a realizar. Es que somos llamados a cumplir a todos. Existe un cristianismo hace mucho tiempo tipo buffet, donde la gente selecciona los pasajes, los textos, los libros, los capítulos que ellos van a atender. Ya lo ven, tenemos una Biblia de promesas. Y yo tengo problemas con una Biblia de promesas. Porque todas las promesas en la Escritura están condicionadas a la obediencia. Pero no queremos una Biblia de obediencia. No queremos una Biblia que nos hable de los juicios y las maldiciones por violación del pacto. Solo queremos tomar una Biblia como que nos diga que hay un tal color, hay una frase que si usamos en este día nos va a ir bien. Hay un pasaje con el cual podemos reclamar la bendición de Dios. ¿Sabe que eso no es cristianismo? Con todo respeto, no lo es. La verdadera libertad se halla en servidumbre en Cristo. Nunca hemos sido libres y nunca lo seremos. Te dirá, pastor, ¿qué locura es esa? Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. El día que pecamos nos hicimos esclavos del pecado. Y cuando venimos a Cristo,
y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, somos hechos esclavos de Cristo. Solo que la esclavitud en Cristo es diferente, porque esa sumisión a Cristo nos permite disfrutar de la libertad. No hay libertad sin obediencia. Y Él dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que entendiesen mi necesidad, que ustedes entendiesen la necesidad que tienen de mí, que guardasen todos los días, no algunos días? Hay un cristianismo de domingo, de culto, un cristianismo cultico. Mire, venir aquí y parecer cristianos y cantar y levantar las manos es muy hermoso, pero eso no nos hace cristianos. Usted pone un buen cantante, pone una buena agrupación, pone buena música y hasta los impíos cantan con nosotros. Cuando usted sale de este lugar que llamamos iglesia, que no es la iglesia porque la iglesia somos nosotros, ¿dónde nos congregamos? Debería haber un letrero en cada iglesia que diga, recuerda que eres iglesia cuando sales por esa puerta. Es muy fácil vivir una vida religiosa y uno creer, como Nicodemo, que tenemos una relación con Dios. Así que el llamado es una obediencia completa. ¿Por qué no podían obedecer a Dios? El corazón debía ser circuncidado. Ahora entendemos por qué la circuncisión en Génesis 17 de la que hablamos. ¿Dónde está la necesidad de la circuncisión que no es en el prepucio, era en el corazón? Deuteronomio capítulo 10, vaya conmigo. En Deuteronomio capítulo 10, el versículo 6, hay un precepto, un mandamiento que podría, no sé, hacer que alguien piense, pero ¿cómo Dios le va a pedir al hombre que haga tal cosa? ¿Saben cuál es otro de los errores que uno ve comúnmente en nuestras congregaciones y en el cristianismo en términos generales? Es pensar que porque Dios nos dice o demanda algo de nosotros, vamos a Deuteronomio 10. Cada ley implica que tenemos el potencial, la capacidad de cumplirlo. No sé si usted sabe, pero parte de la pugna, de la controversia, de la bifurcación histórica entre los cristianos, por ejemplo, en el tiempo de San Agustín, de Hipona, se dio con otro monje llamado Pelagio. Agustín en una de esas confesiones tiene unas palabras como esta. Le dice Dios, con lo que demandas, provéenos también la voluntad para llevar a cabo lo que ordenas. Pelagio decía, pero Agustín, ¿qué estás orando? ¿Qué clase de oración es esa? Si Dios nos dice que hagamos algo, es porque tenemos el potencial de hacerlo. Agustín le dice, no, el hecho de que Dios te mande algo no implica que nosotros tenemos la voluntad en nosotros, por nosotros y en nosotros de poder cumplir lo que Dios ordena. Debemos pedirle a Dios que nos dé la voluntad, que obre en nosotros el querer y el hacer por su bendita voluntad para cumplir sus preceptos. Así que algunos toman la ley como Pelagio para decir, no, si Dios dice que podemos hacer algo es porque lo podemos hacer. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 6, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No endurezcáis más vuestra cerviz. Gracias. ¿Podían ellos circuncidar su corazón? Pero les está diciendo dónde está el problema. Dios les ha dicho que le deben amar con todo el corazón. Y le dice, tienen que circuncidar su corazón. Ellos habían circuncidado su prepucio, los varones, al 8º día, era por ley. Pero Él dice, lo que los hace parte del pueblo y lo que les permite poder honrarme y adorarme, no tiene nada que ver con el prepucio, sino con algo mucho más profundo. Es algo que debe ocurrir en el corazón.
Para ir a los últimos capítulos y llegar a un punto muy escatológico, y van a ver por qué Deuteronomio es tan importante, me gustaría que empezáramos o llegáramos al capítulo 27. Deuteronomio tiene solo 34 capítulos, vamos hasta el 27, adelantamos hasta ese capítulo. ¿Por qué adelanto hasta el capítulo 27? Porque del capítulo 27 hasta el capítulo 32 tenemos una sección o una parte que está ligada a lo que algunos denominan como el cántico profético de Moisés. Y es un cántico de lo que iba a ocurrir con relación a Israel y a los gentiles en los postreros días, ya vamos a ver. A Moisés no se le va a permitir entrar a la tierra prometida. Cuando lleguemos al capítulo 31, Dios le va a decir: ve y busca a Josué, ve frente al tabernáculo y yo voy a mostrar mi presencia y voy a hablar. El liderato va a recaer ahora en Josué. Josué va a ser animado por Moisés a cumplir lo que Dios ha dicho y entrar a la tierra prometida. Pero Dios le va a adelantar que ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida se iba a apartar. Y desde el capítulo 27, antes de entrar, Dios divide el pueblo. 6 tribus iban a estar frente al monte Ebal y 6 tribus iban a estar ante el monte Gerizim. ¿Por qué Dios divide el pueblo? 6 tribus ante el monte Ebal y 6 tribus ante el monte Gerizim. Ese monte Gerizim es el mismo monte que en Juan capítulo 4 la mujer samaritana, que de hecho no era gentil, era judía, no era judía, era de Israel, era del reino del norte, porque la capital del norte era Samaria, por eso se llamaba samaritana. Ella dice: ustedes en Jerusalén dicen que Dios se ha adorado de esta manera, pero yo he recibido una enseñanza diferente en nuestro templo, en el monte que está ubicado en el monte Gerizim. Ese es el monte que se está señalando. El monte Ebal representa las maldiciones por violación del pacto. Moisés les está recordando lo que Dios exige y con ello les dice: si violan lo que Dios dice, estas son las cosas que pueden esperar. El monte Gerizim implica las bendiciones por obediencia. Si usted está allí en el capítulo 27, va a poder ver lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el versículo 11, mi Biblia tiene una perícope en encabezado, un título, dice: maldiciones en el monte Ebal. Dice, versículo 11: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Escucha, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estos, ahora el otro resto de Israel, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Por qué el pueblo es dividido? Porque una parte del pueblo es colocado sobre un monte, que es el monte de la bendición, que implica las bendiciones que vendrían, y otra parte del pueblo está sobre el monte Ebal y habla de bendiciones, porque no todo Israel sería salvo. Esa es otra idea errada, equivocada, viene de Romanos principalmente, capítulo 11, versículos 25 al 27, y tal vez podemos hablar de ello. Es el único pasaje en el Nuevo Testamento que se puede tomar para decir: bueno, allí dice que luego todo Israel será salvo. Pero los profetas nunca dijeron que todo Israel sería salvo. Los profetas señalaron que llegado el Mesías, una parte de Israel sería duramente juzgada, que solo un remanente quedaría. Un remanente. De hecho, si usted ha leído el libro de Zacarías, en Zacarías capítulo 13, Zacarías tiene 14 capítulos, en el capítulo 13 de Zacarías, habla de un juicio donde 2/3 partes de Israel van a perecer. 2/3 partes, estamos diciendo que de cada 3 personas, 2 morirían, solo quedaría 1. Le pregunto, no sé si mi matemática es equivocada, pero si de cada 3, 2 morirían bajo el juicio de Dios, ¿cómo podemos llegar a la conclusión que todos son salvos? El capítulo 28 es importante porque en el capítulo 28 hablamos, hay un capítulo que establece claramente las bendiciones y las maldiciones. Si ha leído el capítulo, no, lo invito a leerlo por el capítulo.
en el capítulo 28 se pasa más tiempo hablando de los juicios o las maldiciones que de las bendiciones. Solo véalo numéricamente, las bendiciones inician en el versículo 1 y ya se acaban en el 14. Pero las maldiciones o el juicio por desobedecer a Dios inician en el versículo 13 y terminan en el capítulo 28, en el versículo 68. Uno de mis estudiantes en el seminario me dijo: pastor, nunca había visto lo que usted nos había señalado, y al principio me costó creerlo, que la Biblia enfoca más el tema del juicio que vendría con la llegada del Mesías que la salvación. Y eso tiene mucho que ver porque hemos pervertido el Evangelio. La mayoría de nuestros pastores han sido acondicionados a ver solo la llegada del Mesías como un tiempo de salvación, como un tiempo de misericordia. Es que está Dios extendiendo sus brazos en la cruz para recibirte. La llegada del Mesías anunciaba juicio. Y hemos siempre querido, es parte de nuestra humanidad, huir de la ira de Dios. Nos aterra la ira de Dios. Y queremos tener un Dios solo que hablemos de Él, de su misericordia, de su gracia, de su bendición. Pero ¿dónde dejamos la parte de la justicia y la santidad de Dios? Decimos que Dios es santo, 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 y es un superlativo porque Dios no es 3 veces santo. Es santo. En hebreo no hay tal cosa como para hacer algo y llevarlo a ese superlativo, y la manera de hacerlo se hace por repetición. Pero ¿sabe lo que significa santo? Debería ser aterrador. Tiene 2 conceptos claros. El primero es que Dios es trascendente. Santo implica que Él trasciende la creación. Él está por encima de las cosas creadas, porque la palabra implica apartado. Él es único, Él es exclusivo. Nadie es como Él. Nunca habrá otro como Él. Por lo tanto, si Él es santo, y esa santidad tiene que ver con su naturaleza, pero también con su carácter, que en Él no habita el mal, que Él no puede estar donde está el mal, tenemos un problema. Porque Él es bueno y nosotros malos. Casi no hay un hombre que entienda lo que significa ser malo. Su santidad lo lleva a apartarse de nosotros y su justicia a condenarnos. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y es lo que literalmente merecemos. Así que en Deuteronomio 28 aprendemos que solo la obediencia mantiene sobre nosotros la bendición de Dios. Pero Dios le dice al mismo pueblo de Israel: si ustedes se apartan de mis preceptos y mandamientos, van a pasar por los mismos juicios con los que yo he ya sacudido al mundo. Vamos al capítulo 30 y ahora Dios dice que Él va a circuncidar el corazón. Les había llamado en el capítulo 10 a circuncidar su corazón. Pero no porque ellos podrían hacerlo, sino para que entendieran que ellos no podían cambiar su corazón. Es como si yo les dijera: hermanos, deben cambiar su corazón. Es necesario cambiar nuestro corazón. Y usted no esté tomando: oh, sí, el pastor está diciendo que yo puedo cambiar mi corazón. No, le estamos diciendo dónde reside el problema y dónde debe haber un cambio. Pero ese cambio no lo podemos hacer los hombres, lo hace Dios. En el capítulo 4 fue profetizado que cuando, de Deuteronomio, que no vamos a regresar allí, que cuando ese hombre en la posteridad, en los postreros días, se arrepintiese, si lo hacía de corazón, Dios iba a intervenir en su corazón. Y en el capítulo 30 vuelve y recoge esa idea. Y en el versículo 6 dice que Dios iba a circuncidar el corazón con la llegada del Mesías, iba a salvar a un remanente de ese pueblo. Versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, Deuteronomio 36, para que ames. Escucha bien, porque es necesario el cambio en el corazón, para que ames. Esto es el resultado de un cambio en el corazón. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A nosotros no nos aterra el que no podamos amar a Dios. Pero Dios demanda, no sé si me entiendan, todo nuestro amor.
A veces tenemos la idea de que podemos entregarle a Dios una parte de nuestro corazón y que Dios lo que quiere es que le entreguemos algo de nuestro corazón. Que basta con un poco de esfuerzo, con decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí está mi corazón, toma esta parte del corazón. El resto es mío, es de mi trabajo, es del mundo, es de mis ambiciones, de mis sueños, de mis anhelos. Pero esta parte tú quieres un pedacito aquí, yo te doy un pedacito de mi corazón, ¿no? Dios demanda la totalidad de nuestro corazón. Es todo o nada. Pero ¿quién de nosotros realmente en nuestro estado humano caído realmente le puede entregar todo el corazón? Para adorarlo como Él demanda, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no tenemos. Pero Él dice que Él llevaría a cabo una obra donde Jehová iba a circuncidar el corazón. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de esa descendencia, de ese remanente que sería salvo. Vean, con el propósito. ¿Ese para qué? Es con el propósito. Ese para qué es con la finalidad. ¿Por qué es necesario eso en el corazón? Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Cuando pasamos al capítulo 31, ese capítulo 31 es un capítulo muy descuidado de Deuteronomio. Es el capítulo en el que ya les mencioné, Moisés va a ser llamado con Josué al tabernáculo. Moisés tiene 120 años de edad, de hecho va a morir a los 120 años de edad. Se va a dar el cambio en el liderato. Josué es animado, alentado a obedecer a Dios. Pero se recibe una profecía que casi nunca se atiende. El pueblo de Israel se iba a apartar. Iban a entrar a la tierra prometida porque Dios iba a cumplir su promesa. Pero ellos se iban a entregar a la adoración de otros dioses. Y Dios anuncia, no en Daniel, no en Zacarías, no en alguno de los profetas mayores como Isaías, Jeremías o Ezequiel, el juicio que iba a acontecer en los postreros días. ¿Sabía usted que los postreros días no es una temática del Nuevo Testamento? Es una temática del Antiguo Testamento. La primera referencia a los postreros días está en Génesis capítulo 49. Quiero mostrárselo. Vaya conmigo a Génesis, regrese a Génesis capítulo 49. Es el capítulo penúltimo, son 50 capítulos, el primer libro de la Biblia. Miren cómo inicia aquella serie de oraciones o de profecías de parte de Jacob a sus hijos antes de morir. Ya vaticinaba, profetizaba, señalaba lo que iba a suceder en los días venideros o los días postreros. Miren el versículo 1, Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer. Jacob va a recibir el nombre de Israel. Y estos son sus hijos, los hijos de Jacob o los hijos de Israel, que posteriormente van a venir a ser el pueblo de Israel. Lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces la escatología desde el principio, sí. ¿Y por qué no la estudiamos de esa manera? A saber por qué. Quiero mostrarle que Deuteronomio 31, que era el capítulo en el que estamos, va a hablar de los postreros días. Regresemos a Deuteronomio 31, solo fue un ejercicio para corroborar, para que usted pueda ver que lo que estamos hablando está en la Biblia. En el capítulo 31 de Deuteronomio, antes de continuar con la importancia de ese capítulo, me gustaría que usted pudiese observar o notar en el versículo 29 que esto se trata de los postreros días. Mira lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, este es Moisés hablándole al pueblo que va a entrar. Yo sé que después de mi muerte
ciertamente, no le dice, bueno, yo creo, a mí me parece, pudiera ser, es una teoría, es una suposición, no, ciertamente, esto es lo que va a ocurrir. Y él lo sabe ciertísimamente, ¿por qué? Porque Dios se lo ha mostrado. ¿Qué le ha mostrado? Que el pueblo se iba a apartar y que Dios iba a venir en juicio contra Israel. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Escuchen, y que os ha de venir mal en los postreros días. Esos no son los mismos postreros días que cuando estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en diferentes formas o maneras por los padres, bla, 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 nos dice, en los postreros días no se ha hablado por el Hijo. En los postreros días no se ha hablado por el Hijo. ¿Son otros postreros días? No son los mismos postreros días. ¿Qué iba a suceder? Quiero leerlo porque es muy posible que ustedes no hayan leído esta porción o no la hayan entendido en su contexto. En Deuteronomio capítulo 31, inicio en el versículo 15 y preste atención porque esto es sumamente importante para poder entender Daniel, Mateo y Apocalipsis. Jehová dijo a Moisés, bueno, empecé en el 16, dije en el 15, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, Deuteronomio 31, 16, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo, escuche, este pueblo no está hablando de Canaán, no está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Israel. Y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Con él es con el pueblo. Y se encenderá, escuchen, y se encenderá mi ira, mi furor contra él es contra Israel en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Sabe qué hizo Dios? Esa es parte del relato del juicio que vendría en los postreros días, que le dio la orden al pueblo de que cada 7 años, en el año de la remisión, conforme a la ley, el año de la remisión era el año en que si usted tenía una deuda y usted se había sometido como esclavo para pagar una deuda, al 7º año esa deuda tenía que ser perdonada. La persona quedaba libre de la deuda. Le dice, cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, van a cantar este canto. No sé si puede entender. El Pentateuco se escribe aproximadamente desde nuestro tiempo, desde nuestra línea de tiempo, aproximadamente 3.400 años atrás. Si el tiempo en el que estamos es Cristo, de nosotros a Cristo hay 2.000. Por eso hablamos, han pasado 2.000 años desde la venida de Cristo. Pero desde Cristo a Moisés hay aproximadamente 1.400, 1.500 años. O sea, Dios les había dicho de antemano lo que iba a suceder. Y mi punto es, para que usted pueda ver la magnitud de esto, que cada 7 años el pueblo sería recordado por medio de un cántico que vaticinaba, profetizaba lo que iba a suceder. Que Dios vendría en ira, en juicio contra Israel, porque lejos de adorarle, se entregarían a otros dioses, adulterarían, se convertirían en una gran ramera. Cada 7 años
este cántico tenía que cantarse. Y Dios es muy claro por qué tenía que ser cada 7 años. No solo era un recuerdo al pueblo, es que todos los niños que iban naciendo, que no habían estado desde aquel cántico, debían saber lo que implica que nuestros hijos deberían conocer, que deben honrar a Dios, o si no, van a ser juzgados por Dios. Si usted cree que tiene angelitos, los tiene para usted, para Dios necesitan salvación. Y más vale que usted entienda que sus hijos requieren que usted les enseñe a honrar a Dios. Porque no son santos, están bajo la ira de Dios. ¿De dónde, pastor, usted se saca que es un cántico? Mira el versículo 19, Deuteronomio 31, 19. Ahora pues escribíos este cántico. Yo no he visto este cántico en ningún ministerio de adoración. Nunca lo he escuchado en ninguna iglesia. Puede ser que haya alguna, yo no lo he escuchado. Mi mundo tal vez es muy pequeño, pero yo no lo he escuchado. Es el único cántico en toda la Escritura que cada 7 años por ley todo el mundo debía escuchar. Desde el más pequeño, desde el infante hasta el más grande. Ahora pues escribióse este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este canto me sea por testigo contra los hijos de Israel. O sea que esa profecía les hacía ver todo el tiempo lo que iba a venir. ¿Estaban los niños envueltos en eso, pastor? Los niños no pueden estar. Yo creo que la iglesia tiene una idea muy equivocada de los aspectos de la caída. Para aprovechar la coyuntura, mira ahí mismito en el capítulo 31, ¿quiénes debían estar en esa reunión? Versículo 12, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Escuchen, y los hijos de ellos que no supieron, porque no estaban, no habían nacido, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El capítulo 32 es el más importante de él. Escribió un libro sencillo, pero hay un libro sobre ese capítulo 32. Voy a tratar de resumirlo. Ese capítulo 32 inicia con cómo Dios toma al pueblo de Israel. Si ha leído Ezequiel 16 es muy parecido. Ezequiel 16 habla de Israel como esa mujer que estaba desamparada, que estaba ensangrentada, y con la que él entra en una relación de pacto. Y en esos primeros versículos comienza a hablar de Dios, y es llamativo cuando uno estudia el capítulo 32, que entre tantos nombres con los que Dios se va a ir describiendo, presentando, mostrándose ante el pueblo, el nombre que decide usar en el capítulo 32 una y otra vez es: yo soy la roca. Y la roca que sería despreciada, me suena a Cristo. ¿O es Cristo? Voy a leer parte de él. Yo creo que debo leerla. Vamos a dar un tiempo hoy. Voy a iniciar en el versículo 1 y dice: escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Ya va viendo parte del pliego acusativo y de los epítetos o nombres que Jesús va a usar en Mateo 23.
contra los fariseos y los escribas. ¿De dónde vienen? De Deuteronomio 32. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, hizo dividir a los cielos, hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, que excita su mirada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso no es parte de lo que Jesús comparte en Mateo 23, cuando les dice yo quise tenerlos como la gallina que extiende, o el ave que extiende sus alas sobre sus polluelos. No entendemos el lenguaje del Nuevo Testamento porque no conocemos el Antiguo Testamento. ¿Y usted sabe por qué no conocemos el Antiguo Testamento? Por la doctrina que hemos creído escatológica en nuestras iglesias. Usted dirá, ¿qué tiene que ver la escatología con mi comprensión de la Escritura? Todo. ¿Cómo que todo? Le voy a explicar. Brevemente, porque no me quiero desviar. La gráfica que vimos anoche y que luego veremos nuevamente, de ese premilenialismo dispensacional, no inicia como un esquema o un panorama de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Realmente inicia en un periodo donde los hombres entienden que hay contradicciones en la Escritura. Que la única manera de interpretar correctamente la Escritura es viéndola en dispensaciones, por eso se llama premilenialismo dispensacional, luego voy a explicar. ¿Y sabe lo que significa dispensacionalismo dispensacional? Algo que usted no cree, pero que usted dice que cree cuando dice que cree en la doctrina del rapto. Que Dios ha fracasado en múltiples ocasiones, que nunca ha tenido un plan A. Esas dispensaciones son economías soteriológicas, son diferentes planes de Dios, donde Dios ha intentado salvar a la humanidad por medio de una revelación, llamándolos al arrepentimiento y a la fe, pero cada dispensación terminando en un fracaso y Dios estableciendo una nueva dispensación, un nuevo programa de salvación. ¿Dónde está eso en la Escritura? Si alguno me lo muestra, yo con gusto lo veo, pero no lo veo. Hablamos de que Dios siempre ha tenido un plan A. Si usted cree eso, no podría creer lo otro. Pero de nuevo, nuestros hermanos no tienen conocimiento de la Escritura. Lo único que creen es lo que han escuchado. Lo han dado por algo cierto, ciertísimo. Nadie nos debe cambiar lo que recibimos. Eso lo trajo la denominación. Nuestro pastor nos habló tal cosa. Los pastores nos equivocamos. Mi iglesia lo sabe y yo se lo enseño. Yo no soy infalible. Yo no soy autoridad. Esta es la autoridad. Y yo debo ser juzgado sobre esto como mi congregación. Cualquier hermano tiene el derecho de decirme, pastor, eso que usted dijo no está en la Escritura. ¿Podría explicarlo? Porque yo estoy debajo de él. Así que en ese plan soteriológico hay diferentes formas en las que Dios ha intentado trabajar con la humanidad. Han fracasado, comienza una nueva dispensación, termina, inicia una nueva dispensación. ¿Pero eso lo enseña la Escritura? No, no lo enseña. Y este capítulo 32 ya comienza a apuntar, a demostrar lo que iba a pasar en un momento histórico con el pueblo de Israel.
ese pueblo se rebelaría y Dios vendría en juicio contra ellos. Pero es un capítulo muy relevante, y ya verán por qué. Porque no va a decir que Dios va a destruir a todo Israel. Va a pasar juicio sobre el Israel que no ha conocido a Dios. Ese pueblo que está dentro de Israel, que es Israel en términos de la carne, pero que no es Israel en términos de haber conocido a Dios. Es Romanos capítulo 9, cuando Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. Pero este es el capítulo también que profetiza que los gentiles, en medio del juicio que vendría sobre Israel, serían llamados a salvación. Lo que es contrario a el premilenialismo dispensacional, que establece que el plan de Dios siempre giró sobre Israel. Y que si nosotros hemos llegado hoy a ser parte, es gracias a que el pueblo de Israel rechazó a Cristo. ¿Sabía usted que en ese sistema teológico, si el pueblo de Israel hubiese aceptado al Mesías, no estaríamos aquí? No estaríamos aquí porque en esa escuela o en esa visión interpretativa, los gentiles solo entran porque al Israel rechazar a su Mesías, rechazar la oferta del reino, Dios decide tener gracia de los gentiles. En otras palabras, que Dios decide tener misericordia de nosotros, pero esa misericordia la decide en ese momento. La Escritura no dice que Dios decidió tener misericordia a los gentiles luego que Israel rechaza al Mesías hace 2000 años. Dice que los gentiles formarían parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién le creemos? ¿A nuestro autor favorito? ¿A nuestra Biblia comentada? ¿Al seminario en el que nos graduamos? ¿A nuestra denominación o a la Escritura? Para mí la Escritura es la autoridad. Les comentaba que ese sistema, además, es un sistema interpretativo, donde cada libro de la Biblia tiene que verse dentro de una dispensación. Sé que suena, si no lo he escuchado, raro. Usted primero se tiene que aprender el esquema que ellos le dan. No está en la Biblia, pero usted se lo tiene que aprender. Es como algo parecido a la evolución. Pasamos de la era de hielo al neandertal. Usted tiene que aprenderse ese esquema. ¿Por qué ese esquema se lo tiene que aprender? Porque luego usted tiene que identificar qué libro está estudiando y ese libro tiene que estudiarlo de acuerdo a la dispensación. O sea, que si usted está estudiando, va a estudiar el libro de Isaías, debe saber, ok, el libro de Isaías en qué dispensación cae, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6 o en la 7. O debo verlo, interpretarlo a la luz de la quinta. Es una locura. Es un sistema de interpretación. Pero hace algo más. Ese sistema de interpretación bíblica nos dice que como el Antiguo Testamento fue escrito solo para Israel, recuerden que ya hemos dicho que ellos colocan a Israel como supremacía sobre las demás naciones. Nosotros no tenemos por qué estudiar tan a fondo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son promesas que atañen, que están dirigidas exclusivamente a Israel. No es que no podamos leerlo, podemos ver los buenos ejemplos, los malos ejemplos, sacar aspectos éticos, morales, todo eso podemos aprenderlo. Pero no nos enfocamos en la parte teológica porque ese sistema dice, esas promesas no son para la iglesia. Déjenme ver cómo se lo resume en una expresión que posiblemente usted ha escuchado y no se ha dado cuenta de lo que significa. Somos nuevo testamentarios. Usted va a ir a la iglesia y dice, nosotros solo leemos de Mateo a Apocalipsis, eso es lo que a nosotros nos corresponde. Pues si usted hace eso, va a cometer 1000 errores. Porque el Nuevo Testamento no es un paracaidista que cae sin un avión. El fundamento teológico está en el Antiguo Testamento. Y necesitamos una comprensión del Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento. Le voy a dar un ejemplo breve. ¿Por qué hay gente que se aterra con el libro de Apocalipsis porque habla de bestias? ¿Por qué no sabe de dónde viene la figura de la bestia? No es aterrador en un sentido, no es un monstruo. No es el diablo vestido de rojo con cuernos y un tridente.
Es un imperio. ¿Dónde está la explicación? En Daniel capítulo 7. Pero no podemos ir a Daniel capítulo 7 para entender la base o la luz para poder interpretar correctamente Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque no conocemos del libro de Daniel. Creemos que con empezar con Mateo hasta Apocalipsis eso es lo que necesitamos para hacer iglesia. Eso lo ha hecho ese sistema. Es un sistema que ha traído mucha crisis. Pero el ser humano normal y cotidiano no lo ve. Porque en medio de un mundo con tanto conflicto, fricción, dolor, donde la gente está estresada por todo, porque el mundo va tan rápido, es tan poco lo que podemos hacer. Una visión escapista de la realidad se vende muy bien. Nosotros ahorita nos vamos de ya pronto nos largamos. La camioneta está por recogernos. Los que se quedan son los que van a estar fríos. Los demás que se los dejen ya. Nosotros ya nos vamos. Deuteronomio está estableciendo. De hecho, es la profecía de fundamento para saber qué era lo que iba a ocurrir. Dios había amado a un pueblo, les había cuidado, les había bendecido. Ese pueblo no lo había conocido, se apartaría de él. Dios vendría en juicio contra ese pueblo porque Jesurún, que es un nombre que se le asigna a Israel, dice engordó y me pateó. Mírenlo en el versículo 15. Pero engordó Jesurún, Deuteronomio 32:15, y tiró coces. Me pateó. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó el Dios que lo hizo y menospreció. Mire el nombre nuevamente con el que Jehová se muestra. Y menospreció la roca de su salvación. La roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Vuelve nuevamente y dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. No está hablando de un juicio del mundo, está hablando de un juicio de Israel. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Eso no fue lo que vimos en el capítulo 31. Desde el versículo 15 en adelante, cuando Dios llama a Moisés y a Josué que se presenten frente al tabernáculo. Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Quién es ese pueblo o esa nación insensata con el que Dios provocaría a celos antes del juicio a Israel? Los gentiles. Mira, hermanos, son tantas cosas mal enseñadas. Yo a veces no sé ni cómo enseñarla a la iglesia. Les voy a mostrar que lo que les estoy diciendo es correcto. Yo uso el principio de analogía de la fe. Mostrar dónde está la luz, dónde está el pasaje que necesitamos para entender la Escritura. ¿Sabía usted que Romanos capítulo 10 forma parte de lo que en momentos, no sé, tiempo atrás, no sé si se continúa, pero cuando se hablaba de evangelizar, se daban ciertos talleres de cómo evangelizar, cómo hacer los acercamientos cuando evangelizamos. Y uno de ellos era el famoso camino a los romanos. No sé cuántos lo conocen. Se seleccionaban unos pasajes, unos versículos, unos textos de la epístola a los romanos para presentar el evangelio.
confrontar al pecador con su necesidad de venir a Cristo. Uno de esos capítulos pilares, ya casi al terminar, para llevar a la persona a tomar una decisión por Cristo, era Romanos 10. Saben que Romanos 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es el capítulo que dice, ¿cómo creerán si no fueren enviados? Pero ¿saben que en ese capítulo, cuando Pablo le está hablando, no lo está hablando como en la forma en que nosotros lo usamos para el evangelismo? Pablo no está tratando de decir que la salvación está tan cerca como que alguien puede escuchar el evangelio y lo único que tiene que hacer es tomar el paso, la decisión, como nosotros decimos. De hecho, es todo lo contrario. Pablo está explicando en Romanos capítulo 10 por qué razón, si el evangelio primeramente le fue entregado a los judíos, Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y luego al gentil. ¿Por qué razón Israel había menospreciado o rechazado en su mayoría al Mesías? Y Pablo va a afirmar, no es porque lo han escuchado, es porque se encuentran bajo la ira de Dios. Es porque se está cumpliendo, escuche bien, en nuestro tiempo, el cántico profético. ¿Cuándo usted ha escuchado un estudio de Romanos 10 ligado a Deuteronomio 32? Permítame demostrárselo. Abran su Biblia en Romanos capítulo 10. Estamos tan llenos de canciones, de prosa, en una libreta vacía cabe todo lo que usted quiere escribir. Las cosas hay que probarlas, tienen que poderse demostrar. Vaya a Romanos capítulo 10. En ese capítulo 10, me gustaría primero, antes de llevarlo al pasado, los versículos que son los más relevantes, ver el contexto de este capítulo. Ya lo había mencionado, pero quiero mostrarse. Pastor, sé que hoy tenemos hasta las 12, pero no será corrido, ¿no? En algún momento habrá porque no creo que los hermanos vayan. A mí si me da el micrófono, me quedo solo. Soy como Pablo, la gente puede caerse, desmayarse, morirse. Yo lo hago por amor a mis hermanos. Podemos parar si quieren. Pues me avisa. Muy bien. Miren cómo inicia el capítulo 10, por favor, para que vean el contexto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo continuaba orando por el pueblo de Israel en términos de la carne, porque él era de la tribu de Benjamín. O sea, él era, después de la división del reino de 12 tribus o 13 tribus, en dos, el reino del norte, el reino del sur, era de la parte del sur y él era de la tribu de Benjamín. Porque yo les doy testimonio, versículo 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Son religiosos. Dios supuestamente está en sus vidas, pero no entienden. Eso es lo que está diciendo. Porque ignorando, escuchen, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la justicia es el medio por el cual podemos ser justificados delante de Dios, que ya lo he expuesto, es Cristo. Porque Pablo ha hecho claro en Romanos capítulo 3 que la justicia de Dios no puede ser obtenida por medio de las obras. No puede ser alcanzada por medio de la ley, porque por medio de la ley es nuestra condenación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, ser justificados por su esfuerzo, por sus obras, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no han creído a la justicia de Dios que es Cristo. Porque el fin, escuche, mírelo bien, porque el fin o el propósito de la ley es Cristo. O sea, que la ley no tenía el propósito de que el pueblo entendiera que por medio de la ley podían ser salvos. El propósito de la ley era llevarlos a Cristo en Gálatas 3. La ley era el ayo, era el esclavo que cuidaba del proceso de formación del niño,
que iba a ser heredero hasta el tiempo en que él entendiese la posición, el lugar. Debía ser cuidado. La ley tenía el propósito de guiarnos a Cristo, no de ser un medio alterno de salvación. De hecho, al punto que hay una parte de la iglesia que entiende que Israel no necesita ser evangelizado, porque ellos se salvan por medio del pacto de Abraham y la ley. Ellos no necesitan la gracia o la fe, eso es para la iglesia. A ese nivel de locura teológica estamos. Así que el contexto es que Pablo viene diciendo, Israel no entiende. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Les trae el marco de la ley, donde ya Dios había hablado que el problema no era que la palabra de Dios fuese algo muy rebuscado, que estuviese tan arriba en el cielo que nadie pudiese llegar a alcanzarla, o que la ley estaba tan profunda que se requería de algún traje especial para ir a tomarla en el fondo del mar. No. Versículo 8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y vea de dónde viene la cita. Si tiene una Biblia con referencia, está citando Deuteronomio 30. Pablo está en la ley. El problema del hombre no era la ley que había recibido. El problema del hombre ya sabemos que era el corazón. Su corazón no le permitía poder venir a Dios. Isaías había profetizado en el versículo 16 del capítulo 28, que es Romanos 10:16. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Joel 2:32 está también en un ambiente escatológico de juicio. Joel 2 es el capítulo cuando llega el día de Pentecostés. Las lenguas son parte de las señales de los eventos que anunciaban el juicio, y la mayoría no tienen idea. Están tan ofuscados en las lenguas que ni tan siquiera se dieron cuenta de que las lenguas respondían más allá de si son una jeringonza, dialectos o lenguas realmente. Las lenguas, esas manifestaciones y esos eventos que sucederían en esa era apostólica eran parte de las señales que anticipaban el día del juicio de Jehová. ¿Qué le había pasado a Israel? Adelanto al versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿A quién tiene en mente? ¿A las naciones? No a Israel. Pero no va a explicar por qué pasó. ¿Por qué no? La mayoría no creyó. ¿Por qué rechazaron a Cristo? ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué lo condenaron a muerte? Mira lo que dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Isaías es un profeta 700 años antes de Cristo. Lo que le está diciendo ya el Antiguo Testamento, uno de los profetas, de parte de Dios había anticipado. ¿Qué había anticipado? Escuchen bien. ¿Quién ha creído en nuestra anuncio? ¿Quién ha creído en nuestra anuncio? ¿Sabe qué es Isaías 53:1? ¿Sabe usted que ese es uno de los capítulos más leídos, o una parte de los capítulos más leídos? Todos los años, en la mayoría de las iglesias, cuando se celebra el tiempo de la Pascua, de la resurrección. Yo casi nunca he escuchado a un predicador entender el contexto de Isaías 53 completo. Lo que Pablo está diciendo es que Isaías 53 ya mostraba que cuando llegase el momento en que apareciese el siervo sufriente, que habría de tener o traer salvación sobre un remanente, el pueblo de Israel no creería en él.
Por eso es que dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero escuche bien ese versículo en su contexto. Miren que continúa el 18. Pero digo, ¿no han oído? Escuché el pensamiento. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Parece una ecuación sencilla. El pecador solo debe escuchar el Evangelio y con escuchar el Evangelio él puede responder al Evangelio. Pero Pablo dice, y si lo que necesitan es escuchar el Evangelio, lo que ha pasado es que no lo han escuchado, o sea, no han tenido fe porque no han oído. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, escuchen. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Pablo dice, el problema no es que no han oído. Ahora va a explicar cuál es el problema. Se encontraban, escuche bien, en el tiempo de Pablo, viviendo el tiempo del momento en el que Dios provocaría celos a Israel, antes del juicio. ¿Dónde lo dice, pastor? Muéstrelo. Versículo 19. Es irrefutable, es innegable. Mire lo que dice. También digo, lo que va a decir, ya le cité Isaías, pero le puedo dar más evidencia bíblica. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿qué es lo que Israel debía saber y no sabía? ¿Qué es lo que el pueblo de lo que el pueblo debía estar enterado y parecía que no se había enterado? Mire lo que dice. Primeramente Moisés dice, ahora va más atrás. Si presentó Isaías y le está diciendo, Dios nos dijo esto hace 700 años, estamos colocándonos en el tiempo de Cristo, no en el nuestro. Del nuestro serían 2700. Ahora les dice Moisés. Moisés es el doble. 1400 años atrás. Va a la ley. Va a los primeros libros. Le dice, ya Moisés lo había profetizado. ¿Qué Moisés había profetizado? Vean por usted mismo. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué está citando textualmente Moisés? Deuteronomio 32, versículo 21. Que contiene, y voy a terminar para tomar la pausa, dos poderosas verdades. Tiene más, pero dos poderosas verdades. El cumplimiento del día de la ira o del juicio de Jehová sobre Israel se avecinaba. Pero también el momento en que dentro del programa salvífico de Dios, Dios utilizaría ese momento de crisis nacional en Israel para que el Evangelio saliese al mundo. Se lo voy a explicar luego, pero tiene que ver con la Gran Comisión. Que hablamos de la Gran Comisión, y la Gran Comisión es escatología. Mira, la Gran Comisión sí, es más que ir al mundo. La Gran Comisión no inició en Mateo 28. Eso es un disparate. La Gran Comisión inicia, o la Comisión inicia en Mateo 10. Dios selecciona a sus apóstoles y los comisiona a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Solo que delimita en Mateo capítulo 10 el que solo debían centrarse en Judea. No vayan a Samaria, no vayan a los gentiles, solo Judea, porque Judea era el territorio dentro del Imperio Romano donde estaba sentado principalmente el pueblo de Israel en el área de Judea. Lo que sucede en Mateo 28, que tiene que ver con la escatología, es que habiendo él cumplido el nuevo pacto, y el nuevo pacto estaba asociado no solo al Salvador de Israel, sino al Salvador de Génesis 12:3,
donde estaría ya incluido que Él sería la simiente de bendición a muchas familias de la tierra. Por eso ahora cuando Jesús cumple el nuevo pacto, le dice, por tanto ahora y predicad este evangelio al mundo. Ahora el evangelio debía tener un alcance, una trascendencia mayor. Pero eso se había profetizado. Se había profetizado, pero ya había sido decretado en ese soberano plan en la eternidad. Todo lo que va ocurriendo en la Escritura es una historia que se va contando, una historia real, una historia que nos compete, una historia donde nosotros estamos. Pero es la historia de la redención, es la historia de los actos de Dios. Si no entendemos el Antiguo Testamento, vamos a estar inventando, teorizando, especulando, suponiendo, asumiendo, entre muchos otros sinónimos que usted quiera o pueda poner. Por eso me he tomado más el tiempo de hablarle algo del Antiguo Testamento, aunque estoy seguro que la mayoría hubiese querido que empezara con Daniel o con Mateo 24. Por empezar precisamente en Daniel o en Mateo 24 es que hemos entendido muy poco. Porque para poder entender Daniel realmente, necesitamos entender qué es lo que ha venido aconteciendo. ¿Qué fue lo que Dios ha venido profetizando? Pastor, vámonos a un break. Porque si no se va a ocurrir el rap.